¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí en el segundo día de este encuentro de investigación y documentación de las artes visuales, titulado Subvertir las ausencias, historias, acervos y prácticas. Vamos a iniciar esta mesa que se titula Excluir, instituir. Y tenemos como primer ponente a Ana Garduño Ortega. Voy a leer una breve síntesis curricular. Ana es doctora en Historia del Arte por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, investigadora titular del CENIDIAP, INVAL, y es premio al desempeño académico en investigación en 2010 y en 2015 por el INBA. También ella ha tenido el premio Antonio García Cubas, dado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al mejor libro de arte, que fue el de Alfredo Guati Rojo, del Museo Nacional de la Acuarela. Y sus líneas de investigación son la historia y análisis de sistemas de museos en México, coleccionismo de arte y políticas culturales. Su ponencia va a versar sobre el tema de mujeres artistas en el Palacio de Bellas Artes, ausentes, invisibles o excluidas.
Muchas gracias. Agradezco al CENIDIAP que aceptó mi propuesta de presentación. Quiero dar las gracias a Dair García, no sé si ya llegó, porque es mi asistente y ha trabajado muchísimo con estas estadísticas. Estuvimos vueltos locos con los datos, porque yo a fuerza quería sacar números fuertes para explicar este proceso que me resulta muy interesante, el de las mujeres artistas, y el título ya no lleva, como pueden ver, signo de interrogación. Ya me quedó claro que las mujeres en el Palacio sí están ausentes, son invisibles y han estado excluidas. Entonces, comenzamos. En ningún museo del Limba se resguarda de manera permanente una cantidad mínimamente representativa de obras de las creadoras de movimientos artísticos del pasado y mucho menos de las que se producen en el presente. Esto obedece a una larga tradición. Quienes definieron los contenidos de los acervos artísticos nacionales, forjados desde la Academia de San Carlos en el periodo virreinal hasta hace unos años, nunca contemplaron la necesidad o pertinencia de incluir como uno de sus indicadores de selección los trabajos de las mujeres artistas nacionales o internacionales. Incluso en la etapa fundacional del Limba, en 1946-52, en la que se puso en marcha una campaña de acopio para actualizar e incrementar los acervos estatales, tampoco fue una meta matricular las producciones femeninas. Para afirmar esto no se necesita ser especialista en colecciones públicas o privadas, es un saber básico entre los que interactuamos en el campo museal. Este tópico ya fue abordado en la exposición Regenerando narrativas e imaginarios, Mujeres en diálogo, en el Museo Caluz, y presentada entre octubre del 22 y abril del 23. Y no es casualidad que la curadora haya sido Karen Cordero, una precursora en el propósito de reescribir la historia del arte en México desde una perspectiva de género. De hecho, en el catálogo de esa muestra escribí un texto a manera de introducción al tema de las mujeres artistas en exposiciones, colecciones y museos, muchas de las preguntas que allí no pude resolver, porque se trataba de un libro colectivo con ensayos breves, me motivaron para emprender esta investigación y averiguar cuándo empezaron a cambiar las prácticas de acopio patrimonial con una estrategia incluyente, ya que, asumo, estamos en un periodo de transición. Y sobre todo, mis preguntas de partida fueron ¿qué políticas se han seguido en la exhibición de la producción artística femenina en las últimas décadas y qué podemos aprender de allí? Sé que es imposible, por ahora, emprender una investigación en todos los museos de la red del Limba, porque sus archivos no son consultables en las condiciones en las que están, sin inventarios, sin índices, ni dispositivos que faciliten la búsqueda de material determinado, razón por la que decidí enfocarme en el programa expositivo de la Galería Artística de la Nación, que era y sigue siendo el museo asentado en el Palacio de Bellas Artes. Y esto es fundamental porque ya tiene publicados los listados de sus exhibiciones. Además lo elegí porque es un territorio que ha sido mi objeto de estudio desde hace ya varias décadas, si bien, claro, las preguntas que he hecho sobre su devenir han ido cambiando. Estas son las listas de los nombres de las mujeres que han tenido exposiciones en el Palacio de Bellas Artes. Con la publicación se van a ver mucho mejor y ahí notarán que incluso faltan mujeres emblemáticas en la historia del arte de este país. En esta ocasión cuantifiqué y analicé en busca de tendencias las exhibiciones que allí se formalizaron entre 1934 y 2012 en relación con los porcentajes de exhibiciones colectivas o individuales de creadores y creadoras, pero también en cuanto a las nacionalidades de las artistas que sí lograron acceder a la legitimidad y visibilidad que tradicionalmente proporcionan los museos. El cotejo completo lo desarrollaré en la versión impresa de esta presentación. Aquí me concentro solamente en algunos hallazgos. Son 78 años de la biografía del emblemático espacio. Y las estadísticas y las tablas no dejan mentir. Está por un lado en azul la de los hombres exhibidos en el Palacio de Bellas Artes y del otro lado en lila las mujeres.
Dividí la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes en periodos, de acuerdo con su cambio de nomenclatura y de objetivos predominantes en cuanto a su deber ser museal. Por ello, definí como una fase fundacional la ocurrida entre 1934 y 46, cuando se llamaba Museo de Artes Plásticas y era un espacio administrado por la SEP. Durante esos años se efectuaron 42 muestras específicas para la producción de un artista hombre y 5 se ocuparon de mostrar el trabajo individual femenino. Lo peor ocurrió entre 1947 y 64, donde se refundó ante el nacimiento del INBA y se le llamó Museo Nacional de Artes Plásticas y después Museo Nacional de Arte Moderno, ya con dominio de una ideología nacionalista institucionalizada con rango de política de Estado. Durante este periodo aumentaron el número de exposiciones materializadas, cuantificando 50 revisiones individuales a los artistas nacionales y a las creadoras mexicanas ninguna. En cambio, a las extranjeras nacidas en Europa se les adjudicaron un total de 18 exhibiciones individuales. Así, en el caso de las mujeres, el nacionalismo parece que no aplicaba. Este es un periodo entre 47 y 64 que me resulta relevante porque es uno de los que más he trabajado. Es el de los museógrafos y gestores Fernando Gamboa, Víctor M. Reyes, Miguel Salas Ansúrez y Horacio Flores Sánchez, quienes encabezaron el entonces omnipotente Departamento de Artes Plásticas y a veces, de manera simultánea, fungieron como directores del museo. Y no solo durante esos años es frecuente cierto malinchismo artístico en este único recinto oficial para la exhibición del arte, en esos años seguía siendo el único, en que se dedicaron en mayor cantidad muestras a creadoras no nacidas en México, algunas de ellas radicadas temporal o definitivamente en la República Mexicana. En la siguiente fase de la biografía del museo, comprendida entre 65 y 81, cuando había perdido buena parte de su acervo por la fundación del Museo de Arte Moderno en Chapultepec y se habían sentado las bases de una red de museos adscritos al INBA, se manufacturaron 108 exposiciones para hombres mexicanos, o sea, el 26%, y se dedicaron 9 a mujeres artistas con acta de nacimiento local, esto es apenas el 2%. Hasta esos años es posible notar una tendencia. La relación entre exhibiciones de europeos con creadoras nacionales era del 50%, o sea, para mujeres europeas el 50%. Así, el número alcanzado de muestras para obras plasmadas para europeos era de 43 eventos. Esto mismo se reitera, solo que a la inversa con las mujeres, donde es posible percibir que a las europeas se les hicieron casi el doble de las individuales asignadas a mujeres. En este periodo los números marcan 17 revisiones para europeas y 9 para mexicanas. O sea, normalmente los hombres mexicanos tienen una cierta cantidad de exposiciones y la mitad es para europeos, no norteamericanos, no latinoamericanos, no asiáticos, siempre son europeos. Y las mujeres siempre es al revés, las mujeres tienen la mitad de lo que las europeas tuvieron. A partir de 1982 inició el más reciente ciclo de la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes, cuando se convirtió en galería de exposiciones por casi ya no contar con acervo, dado que para la creación del MUNAL entregó lo que le quedaba. Si bien se trata de un lapso de 30 años, el número de exposiciones es de 343, lo que indica una reducción considerable si tomamos en cuenta que el promedio es de 11 exposiciones por año, que ahora es una locura, pero en ese tiempo era normal, cuando en la fase anterior, entre 1965 y 81, se materializaban 26 exposiciones de manera anual, lo que equivale a un poco más del doble. La diferencia entre estas exposiciones es de orden museológico. La metodología interna de la manufactura de exposiciones se renovó radicalmente a finales de la centuria pasada para dar lugar protagónico a la curaduría, que implica mayor preocupación por la definición de innovadores preceptos rectores y con acento en reflexiones crítico-analíticas, siempre como resultado de un proyecto de investigación y, en consecuencia, la selección de obras se efectúa con base en mecanismos mucho más ambiciosos que la sola elección de piezas similares por temática, época, estilo o forma.
cuando trabajaban así de, vamos a hablar de los niños en el arte mexicano, sácate todos los cuadros que haya de niños y todas las esculturas y todos los dibujos y las montaban en el espacio, pues por eso podían hacer 26 al año. Cuando empezó a haber ya un concepto detrás, ya fue mucho más complicado. Sí debo mencionar un año concreto que representa un punto de quiebre en este proceso de complejizar los objetivos de las exposiciones y enlazarlas con resultados de investigación, en directa relación con parámetros de la historia y la crítica de arte. Esto ocurrió en el año 1995, que es el último pico del número de exposiciones, con 17 desplegadas en solo 12 meses, más de una por mes. A partir de 1996 esa cantidad fue a la baja y ya desde el año 2000 se estableció una constante en la cuota de exposiciones anuales, con una variación entre 4 y 7 por año. En esta, por ejemplo, en esta gráfica se puede ver perfectamente los picos de las exposiciones, cómo iban fluctuando en los años anteriores, desde el 34 que se funda el Palacio, y cómo van bajando en la medida en que ya empieza el concepto curatorial a tener mayor relevancia. Cabe mencionar que este fenómeno no está exento del decremento presupuestal que trajo consigo el neoliberalismo como teoría político-económica gubernamental, donde la consigna de limitar al máximo la intervención estatal se tradujo en el campo de la cultura, como bien sabemos, en la reducción de recursos financieros que afectó sustancialmente a la infraestructura museal y la posibilidad de confeccionar incesantes montajes. Ahora bien, a finales del siglo pasado hubo de nuevo un periodo en el que no se elaboraron exposiciones individuales para la obra de mujeres mexicanas. Fue entre 1980 y 83, cuando ya diversas gestoras estaban empezando a ocupar puestos ejecutivos, tanto en el Departamento de Artes Plásticas como en la dirección del Museo del Palacio de Bellas Artes. Esa primera generación de agentas culturales, Miriam Kaiser, Miriam Molina, Guadalupe Salcedo, Fernanda Matos, contó con mucho menos poder de decisión que aquellas que las relevaron: Alejandra Peña, Gabriela López, Mercedes Iturbe, Roxana Velázquez y, por supuesto, Magdalena Zavala, quienes pudieron, por fin, diseñar e instrumentar un programa curatorial interno, en el caso de dirigir el museo y de operar políticas propias para la red de museos del instituto. Todo esto prácticamente sin injerencia de la Dirección General del INBA o de la burocracia política, a diferencia de lo que había ocurrido desde 1934. O sea, los directores del museo no decidían, o era el director del Palacio o el jefe del Departamento de Artes Plásticas, pero fue hasta los 90 que las directoras empezaron a tomar decisiones curatoriales, a decidir su programa curatorial. Y es que la sola llegada de mujeres a puestos de administración cultural no involucra un cambio en las políticas y las prácticas de exhibición. El ocupar posiciones de liderazgo no las convertía en hacedoras de programas expositivos, ni les permitía cambiar las estrategias de selección del trabajo de los creadores, dado que estaba normalizada la mirada patriarcal sobre la producción artística y las décadas de dominio masculino no pudieron borrarse de manera espontánea e instantánea. Como dice Mary Beard en su libro Mujeres y Poder, no es fácil, cito, no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Fin de cita. Una renovación de la orientación y visión obliga a mucho más que solo colocar a mujeres en un organigrama institucional. Su inclusión no supuso ejercer un liderazgo distinto. Lograron romper techos de cristal, pero seguían maniobrando de acuerdo con roles masculinizados. Fue una generación que yo llamo como de bisagra, de transición. Abrieron camino, pero no representaron un cambio radical de lógicas de gestión, puesto que seguían conductas, pensamientos y modos de trabajar acordes con las masculinidades que les habían precedido. En este sentido, quiero al menos solo mencionar, por razones de tiempo, a Teresa del Conde, que es la excepción por el enorme poder que ejerció en la época y que, afirmo, está ligado directamente a su prestigio como académica de la UNAM. Su capital simbólico se tradujo en poder hacer dentro del INBA. Dice Foucault, poder y saber se implican directamente el uno al otro.
Por eso, ella pudo usufructuar una plataforma mucho más amplia de acción cultural e imponer su óptica sobre la historia del arte en México y, sobre todo, sobre lo contemporáneo. Lo grave es que su interés por posicionar artistas que consideraba indispensables y su compromiso con el apoyo a su proceso de visibilización no incluyó a las mujeres. No fue uno de sus motores de búsqueda, ni para ella, ni, como ya mencioné, para ninguna de las directivas de esos años. Las reglas del juego continuaban dentro de entramados patriarcales y la ideología feminista aún no permeaba en la mentalidad de aquellas gestoras culturales pioneras. Desmasculinizar el museo no fue su apuesta. En tiempos recientes es que se ha hecho extensivo a los circuitos museales, al menos en la Ciudad de México, la preocupación por vincular las creaciones de mujeres artistas a los espacios de exhibición públicos por criterios de cuota de género. Se ha fortalecido la idea de que es necesario enunciar una crítica desde un punto de vista feminista al sistema del arte histórico y contemporáneo. Estamos en fase acelerada de transformación de unas políticas culturales que, si bien siguen siendo marginalizadoras en relación con la producción artística femenina, que por inercia aún continúa provocando la ausencia de un sector tradicionalmente borrado o invisibilizado. A pesar de ello, tengo la certeza de que justo son las exposiciones y los museos los dispositivos esenciales para ganar batallas a la exclusión femenina. Subvertir esas ausencias es democratizar el acceso al museo, es imaginar a nuevas comunidades, no solo a las mujeres, habitando el recinto museal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Pues creo que ha sido una ponencia muy enriquecedora, sobre todo porque es un tema que es totalmente actual y que en el que estamos todos metidos y del cual se está hablando constantemente, y es clarísimo cómo se ha marginado a la mujer en muchos ámbitos de la sociedad, pero específicamente en lo que nos toca a nosotros, que es en el de las artes plásticas. Esto se ve claramente desde el siglo XIX, que es así rotundo prácticamente, aunque sí hay algunas pintoras que llegaron incluso a tener cierto nombre. Pero ya a partir de lo que sería la etapa posrevolucionaria en México de los años 20, es muy interesante ver cómo sí en ese momento, por ejemplo, en la Academia de San Carlos, en las escuelas de pintura al aire libre, existían muchas mujeres inscritas. Está todo perfectamente en los archivos de la Academia registrado, todas las mujeres que estaban ahí, e incluso en fotografías de época se ve, por ejemplo, en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Churubusco, afuera del Gran Portón, que hay prácticamente el mismo número de mujeres y de hombres. Pero a la hora que te ibas a las crónicas periodísticas, el reportero básicamente entrevistaba nada más a los hombres, a los pintores. A las mujeres quizá de repente, y nos dimos cuenta, aparecen en las fotografías, pero no se les toma en cuenta. Y cuando llegaban las exposiciones sí exponían, pero no eran merecedoras de grandes premios. Ellos eran los merecedores y ellos eran los que ganaban las becas y se iban a Europa, en fin. Entonces, todo esto como que sí viene a ser algo verdaderamente preocupante y que sí se ve que hay todo evidentemente, un fenómeno patriarcal que es el que ha regido todos estos momentos del arte mexicano, y que si no es hasta ahora en que se empiezan a hacer estas nuevas búsquedas, como ya lo dijiste, en el Museo Caluz, que ya se hizo esta muestra, o algunas otras muestras. Pero también otro aspecto que señalas espléndidamente bien, que es no solo el aspecto patriarcal en cuanto a género, hombres, mujeres, sino además el extranjerismo, que es al que sí se le va a dar lugar, o sea, pintoras extranjeras, como en este caso sería Katy Horna o Tina Modotti o Valeta Swan, pues hay varias, ¿no? Y misma Frida Kahlo, pues mexicana, pero tiene un apellido extranjerizante. Olga Costa, pues finalmente es Olga Kostakovsky, ¿no? O sea, siempre será este malinchismo el que predomina, o sea,
cargamos no solo con el patriarcado, sino cargamos también con el malinchismo. Entonces, estas estadísticas nos dejan ver una problemática muy real y a la cual hay que atacar y por lo mismo pues ver de qué manera se subsana. Y ya nada más para concluir, yo diría, esto no es exclusivo de México, esto es exclusivo de todos los museos. Incluso existe este problema de Nueva York con las Guerrilla o Gorilla Girls, que ya ven que dicen que necesito estar desnuda para entrar a un museo o que no, porque no hay presencia de mujeres tampoco. Bueno, pues muchas felicidades y gracias por tu ponencia. Entonces seguimos con Javier Bañuelos, que tienes la ponencia Incluir, Excluir, miradas críticas al Premio Nacional de Artes y al Colegio Nacional. Y vamos a ver una semblanza. Ay, me anda perdiendo la semblanza de… Aquí está. Javier Bañuelos Rentería estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2004 labora en el área de difusión del CENIDIAP. Tiene a cargo, junto con la maestra Marie-Christine Camus, la realización de la serie de documentales Abrevian Videos, en la que se abordan diversos temas relacionados con la producción artística. Al mismo tiempo participa en la coordinación del seminario interinstitucional Ciudad Global y Producción Cultural. Algunos de los documentales que ha tenido a su cargo son Murales en Movimiento, José Clemente Orozco y las hermanas Campobello, presentado el Día Internacional de la Danza en el Centro Nacional de las Artes, Imaginar en Tiempos de Crisis, presentado en el 9º Encuentro de Artes Visuales, organizado también por el CENIDIAP, Cartografías de la Ciudad, Cuerpo, Movilidad, Memoria, el Taller de Gráfica Popular, 2 testimonios, Desbordamientos, Arte, Política e Instituciones y otros más. En 2012 fue invitado a presentar uno de los trabajos de la 2ª edición del Encuentro Internacional de Documentales de Artes en Artes Docs. Javier. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto poder compartir esta mesa con Ana, con Alejandra y Alberto. Voy a hacer mi presentación. Quiero plantear, digamos, la información sobre, digamos, el tema, el contexto histórico y un análisis de los procesos de fundación de estas 2 instituciones, y quiero llegar al final para presentar algunas imágenes y poder hacer comentarios sobre estas imágenes. Bueno, entonces espero que me dé tiempo de llegar a las imágenes. Y bien, bueno, comienzo. El Colegio Nacional y el Premio Nacional de Artes y Ciencias, fundados en 1943 y 1945 respectivamente, son 2 instituciones creadas por el Estado mexicano para promover la cultura nacional y distinguir a sus más destacados exponentes. Hasta ahora, ambas instituciones han cumplido puntualmente con esta encomienda, pero paradójica e inevitablemente, al otorgar estos reconocimientos, han generado también una larga serie de notables ausencias. La decisión de incluir o excluir, de enaltecer o ignorar, tiene desde luego un impacto en lo individual, pero cuando se analiza la vida de una institución en el largo plazo, se pueden detectar tendencias que tienen un efecto innegable en el diseño y ejecución de políticas públicas, en las disputas ideológicas y en los procesos de legitimación de paradigmas científicos o posturas estéticas. Si bien es cierto que prestar atención a las ausencias es ya una forma de comenzar a subvertirlas, se requiere ir más allá para identificar y explicar los dispositivos de poder que las originan. No basta con señalar que la razón de ser de este tipo de instituciones
es marcar una adentro y una afuera, o argumentar que es imposible construir un cuerpo de élite sin dejar de lado a un gran número de prospectos. Ambas ideas, que son absolutamente razonables, son utilizadas en muchas ocasiones y apelan en cierta medida a naturalizar, a justificar y a poner bajo resguardo los procedimientos de segregación y jerarquización que atraviesan permanentemente sus deliberaciones. Por el contrario, lo que nosotros requerimos es mayor información sobre esas dinámicas institucionales, saber más sobre el tipo de criterios y ponderaciones que se aplican de manera regular y, sobre todo, cómo se evalúa cuando se enfrenta el dilema de tener que elegir entre candidatos que tienen méritos profesionales similares. Si solo puede ser premiado un creador anualmente o solo puede ser electo un nuevo miembro a la vez, cabe preguntarse por la posible incidencia de otros elementos de carácter informal que podrían terminar inclinando la balanza en un sentido u otro. En este punto, entramos en una zona de gran opacidad institucional que requiere ser analizada. Por ello, en esta breve exposición quiero centrarme en 3 puntos. Primero, hacer una revisión del contexto histórico en el que fueron creadas ambas instituciones, para luego señalar algunos puntos que me parecen interesantes de su diseño institucional y finalmente compartir algunas reflexiones sobre las ausencias que me parecen más significativas. El contexto histórico. Las fundaciones del Colegio Nacional y del Premio Nacional de Artes y Ciencias se ubican dentro de una etapa fundamental de construcción de instituciones culturales impulsada por los gobiernos de la posrevolución. Hablamos de una etapa que arranca en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública al mando de José Vasconcelos y concluye en 1946 con el establecimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En ese arco temporal, habría que destacar la visión del presidente Lázaro Cárdenas, que impulsó las fundaciones del Fondo de Cultura Económica, el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica, que es el antecedente del actual CONACYT, en 1935, del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de México en 1938 y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939. Por su parte, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho puso en funcionamiento el Seminario de Cultura Mexicana en 1942, en 1943, como mencioné, nació el Colegio Nacional, en 1944 se aprobó la nueva Ley Orgánica de la UNAM, que puso fin a un periodo, digamos, de mucha inestabilidad y de una relación a veces muy tensa con el régimen, y también en 1945 se autorizó en el Congreso la construcción de la ciudad universitaria. También en ese año se entrega por primera vez el Premio Nacional de Artes y Ciencias y en diciembre de 1946, ya con Miguel Alemán en la presidencia, se expide el decreto fundacional del INVAL. Queda así constituida la parte medular de un aparato cultural, del aparato cultural del nuevo régimen, que se mantendrá prácticamente inalterado hasta 1988, cuando nazca el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es así que la década de los 40 arranca en la década de los 40, entra en operación, todo un entramado institucional orientado al impulso de la educación y la cultura nacionales, pero que también cumple con una función de intermediación entre el poder político y la comunidad artística e intelectual del país. El nuevo régimen requiere del concurso de los intelectuales para emprender su gran proyecto modernizador y para ello crea una serie de instancias de negociación, de apoyo y reconocimiento, pero también de control y sometimiento. Por otra parte, es muy importante resaltar el viraje que representó la llegada de Manuel Ávila Camacho y su política de unidad nacional con respecto al gobierno de Lázaro Cárdenas. Particularmente en el campo de la educación y la cultura, significó el paulatino abandono de muchos de los programas más radicales auspiciados por la llamada educación socialista. Muy bien, paso ahora a la fundación del Colegio Nacional.
Este es el contexto cultural y político en el que debe enmarcarse el surgimiento del Colegio Nacional. Un proyecto que sabemos se debe a una iniciativa del maestro Antonio Caso, quien tomó como modelo el Colegio de Francia. En ese momento México ya había entrado a la Segunda Guerra Mundial y se vivía a plenitud la campaña de la Unidad Nacional. La Secretaría de Educación Pública era dirigida por Octavio Béjar Vázquez, un militar y abogado confrontado con las expresiones más radicales del magisterio cardenista. El decreto publicado el 9 de abril de 1943, en el que se dispone, perdón, en el decreto publicado el 9 de abril de 1943, se dispone que el Colegio Nacional estará integrado por 20 miembros, mexicanos por nacimiento, de reconocido prestigio e indudable competencia en su especialidad. La verdad es que en la inauguración solo estaban 15, no se completó el número de 20 miembros, eran 15 nada más en el momento que, el 15 de mayo de 1943, cuando es la sesión inaugural, ¿no? Entre estos 15 miembros había 2 pintores, 2 novelistas, un poeta, un compositor, 2 filósofos, un educador, un arqueólogo, un físico, un geólogo, un biólogo y 2 médicos. También ahí se especifica que el nombramiento será vitalicio y que los miembros del colegio estarán obligados a sustentar una serie de conferencias cada año y tendrán una remuneración mensual. Y algo muy importante, se consigna que todos los miembros del colegio formarán parte del consejo interno, que será la autoridad máxima de la institución. Ahorita están viendo una imagen donde están los 6 artistas, digamos, que son fundadores en 1943. Están ahí, están los pintores, el músico, el novelista, poeta y escritor, ensayista, ¿no? Bueno, lo que me parece más significativo en términos de tratar de ir construyendo una explicación sobre las ausencias y de cómo o cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se generan estas ausencias vinculadas a las decisiones del Colegio Nacional, es algo referente, algo que aparece en el artículo 1 del decreto, y lo voy a leer, dice, artículo 1. Con el nombre de Colegio Nacional se crea una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las corrientes del pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas, y esto es importante, pero con estricta exclusión de todo interés ligado a la política militante. Esto queda así expresado con toda claridad, un principio de exclusión, de restricción, que además es muy problemático justamente por su ambigüedad. Uno, al leer esto, se plantea varias preguntas. ¿Qué debía entenderse por política militante? ¿La política que se hacía dentro del partido oficial era igualmente mal vista? ¿Y a qué visión de lo social, de la cultura y el arte respondía una advertencia tan tajante? 3. La fundación del Premio Nacional de Artes y Ciencias. El Premio Nacional de Artes y Ciencias, que hoy está dividido en 2 premios, por un lado el Premio Nacional de Artes y Literatura y por el otro lado el Premio Nacional de Ciencias, quedó establecido el 9 de abril de 1945 con la publicación del decreto suscrito por el presidente Ávila Camacho y el que ya era entonces su secretario de Educación, el poeta Jaime Torres Bodet. Ahí se consigna que el premio se entregará anualmente, que los premiados deben ser mexicanos por nacimiento o naturalización, y 2 cosas muy importantes. Se hace una lista de las disciplinas que van a ser tomadas en cuenta para otorgar los premios. En el caso de la literatura, que abarca cuento, novela, poesía, ensayo, biografía, teatro e incluso el argumento cinematográfico. Eso es en cuanto a literatura. Están las artes plásticas, donde se contempla la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado y la arquitectura. En la música se toma en cuenta el trabajo de investigación y las obras de ejecución.
Además está el rubro de investigación histórica, estética o de cualquiera de las ciencias culturales, y finalmente la investigación científica, que comprende las ciencias naturales y exactas. Aquí me parece importante llamar la atención acerca de que no están consideradas ni la danza, ni el trabajo actoral o la dirección teatral. Hay evidentemente una idea, ¿no?, de lo que es el arte y de qué disciplinas deben ser consideradas. Y el segundo punto que me parece importante resaltar es la integración de una comisión encargada de evaluar las obras y elegir a los premiados. Esta comisión debía estar formada por 2 miembros de la UNAM, 2 miembros de la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate, 2 miembros del Colegio Nacional y por el secretario de Educación Pública, que habría de fungir como presidente nato de la comisión. Esta composición, que ordena la intervención directa del secretario de Educación Pública, me parece muy significativa, pues faculta a un alto representante del gobierno en turno para presidir las evaluaciones que se supone deben estar enfocadas o concentradas en los valores estéticos de las obras o en los alcances innovadores de los trabajos de carácter científico. Muy bien. Bueno, ahora quiero ahora ir rápido a las ausencias vinculadas con el Colegio Nacional. Aquí la primera que me parece a mí muy importante a destacar es la presencia o la ausencia de las mujeres en el Colegio Nacional entre 1943 y 2023. Son 9 mujeres, solo 9 mujeres que han sido, digamos, elegidas, que han sido admitidas en el colegio en estos años. La primera mujer que fue admitida, invitada, fue Beatriz de la Fuente en 1987, ¿no? Es decir, 40 y tantos años después de la creación del colegio. La siguiente fue una psicóloga, la doctora María Elena Medina Mora, hasta 2006, ¿no? Y algo interesante, la primera mujer artista que es admitida en el colegio es Gabriela Ortiz, una compositora que ingresó el año pasado, ¿no? Apenas el año pasado, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una primera acercamiento, ¿no?, de señalar, ¿no?, cuando menos estas presencias, ausencias, y tratar de derivar desde el análisis de esto una posible explicación de esto que decía yo de los dispositivos de poder que operan dentro de las instituciones. Bueno, tengo aquí una estadística, ¿sí, no, Ana? Que es menos del 10%, ¿no? En todo este periodo han sido electos 111 miembros del Colegio Nacional y solo 9 mujeres, ¿no? Entonces, es menos del 10%. Bueno, bueno, esto sería en esta parte. Podemos pasar a la siguiente. Aquí está otro elemento que también me parece interesante destacar rápidamente, es qué pintores han sido miembros del Colegio Nacional, ¿no? Ahí pueden ver, está la fecha, ¿no?, está el nombre y luego la fecha de ingreso. Diego y Rivera y Orozco son fundadores en 43, después el doctor Atl, después Rufino Tamayo, que además fue nombrado un mes antes de morir, y Vicente Rojo, ¿no? Ese es, y si no tengo aquí el número de literatos, por ejemplo, es el doble, ¿no?, o más del doble, ¿no?, con respecto al de los pintores. Entonces, ahí también hay de alguna manera luces o se revela de alguna manera los dispositivos o las relaciones, los equilibrios internos en la institución. Bueno, finalmente, la que sigue, por favor, nada más para marcar, las ausencias que tienen que ver con los premios, con los ganadores del Premio Nacional de Artes y Ciencias. El primero que es a quien se le otorga esta distinción es Alfonso Reyes, en 1945, y en 1946, ¿no?, ahí está esta foto donde está Orozco y está Torres Bodet y Frida Kahlo. Sucedió algo interesante y que lo relata Torres Bodet en sus memorias, es que el electo, digamos, en ese momento fue Orozco, a quien correspondía el premio nacional, pero hubo una presión, digamos, que se generó ahí, desacuerdos internos, y entonces se otorgaron unos premios que les llamaron Premio Secretaría de Educación Pública
para pintura, para arquitectura, y no recuerdo ahorita el otro. Entonces, el de pintura, le fue otorgado a Frida Kahlo. Entonces, digamos, eso marca que hay una mujer desde el segundo año en el que comienzan que se establecen estos premios. ¿Podríamos pasar la otra para cerrar? Y después de este momento con Frida Kahlo en 1946, nos vamos hasta 1979, ¿no? Cuando es una mujer, en este caso Guillermina Bravo. Me parece interesante que sea alguien que viene de la danza, ¿no? Justo cuando la danza no ha estado presente, ¿no? En el Colegio Nacional, por ejemplo. Ella es premiada en 79, ¿no? O sea, también pues, bastantes años después. Y luego vendría Beatriz de la Fuente en 89, que ella era miembro del Colegio Nacional, y Olga Costa en 1990, ¿no? Es decir, ahí también hay elementos para discutir acerca de cómo se van conformando estos elencos, estas presencias, estos, digamos, espacios de consagración, pero también las ausencias, ¿no? Notables que podemos identificar. Y finalmente, para concluir, solo me gustaría agregar que afortunadamente cada vez hay más investigaciones históricas que buscan reconstruir el pasado, atendiendo a los personajes y a los procesos que se dan y habitan en los márgenes. Me parece que repensar la historia a partir de las ausencias puede darnos luces para entender las zonas oscuras de nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho, sobre todo con relación a estas dos instituciones que son las que reconocen a los grandes intelectuales mexicanos, y en este caso, por ejemplo, en el Colegio Nacional, que es muy controvertido porque sí realmente fue en el año de 43 que se nombra a todos estos grandes pensadores, porque son de las ciencias, del arte, como ya bien dijiste, de la literatura. Hay escritores, hay poetas, hay pintores, hay científicos, hay astrónomos, etcétera. Entonces, todo esto nos habla de que en ese momento, nuevamente, vamos a lo mismo, es toda una concepción muy, muy patriarcal, puesto que van a ser, supuestamente, debían ser 20, pero no, fueron 15. O sea, hasta ahí llegó la contabilidad, quedaban 5 lugares, pero nunca se les ocurrió pensar, bueno, pues vamos a ver qué pintoras o qué literatas, en fin, definitivamente había, y claro que había, pero estaban invisibilizadas como siempre se les, pues se les catalogaba de segundo lugar, en fin. Y todo esto te va dando esta idea de cómo un país, evidentemente, así de manera vertical, está viendo siempre a los hombres, pero no a las mujeres, que hay grandes pensadoras, grandes científicas, etcétera. Y bueno, como una anécdota, nada más cabría anotar que hace poco se trató de hacer un gran homenaje al Colegio Nacional con relación a que cumplía años de haberse formado, o sea, fue en 43, no me acuerdo exactamente, 80 años, y fue toda una discusión terrible. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer toda la curaduría, porque se iba a hacer todo con relación a los 15 miembros, y a cada uno de las familias de los 15 miembros se les buscó y se les pidió todo el material valioso que tenían de esos personajes, que finalmente eran personajes muy valiosos, y empezaron bueno, el curador era Pavel Granados, que es el que ahora está en Canal 22, y bueno, yo tengo una anécdota muy personal. Yo soy nieta de uno de los fundadores, y entonces nos pidieron todo. Entonces hubo que buscar que los bustos, que las escrituras, que no sé qué, que todos los libros, que la biblioteca, que aquí, que allá, que etcétera, etcétera. Ya que se tenía todo, no, entonces 2 de los miembros actuales, que son completamente contestatarios y están en contra también de algunos de los antiguos grandes pensadores, poetas, literatos, etcétera, no les gustó la idea, porque ellos querían ser los homenajeados, no los del año de 43,
y todo se deshizo, todo lo regresaron, todo lo que se había pagado, todo se perdió, porque aparte hay que ver eso, o sea, las políticas y los intereses de lo que se llama las mafias que van a determinar qué es lo que sí y qué es lo que no. O sea que no solo tenemos el patriarcado, no solo tenemos el malinchismo, también tenemos las mafias literarias y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que sí hay que analizar todos estos asuntos porque, pues sí, en el mundo, ahora sí que no nada más en México, hay siempre todos los intereses que son los que determinan estas funciones. Ok, pues muchas gracias, Javier, por tu presentación y pasamos ahora con Alejandra Azucena Mesa Uscanga, con la ponencia Públicos, Imaginación y Agencia Política. Alejandra es doctora en comunicación y maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Veracruzano de la Cultura. Forma parte del Seminario Permanente de Investigación sobre Estampa e Impresos del Departamento de Arte en la Universidad Iberoamericana. Pertenece a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, a la Red Nacional de los Estudios Socioculturales de las Emociones y al Foro de Estudios de Públicos del CENIDIAP. En 2017 fundó el Observatorio de Arte y Cultura. Sus temas de estudio son las políticas culturales, la cultura visual, la imaginabilidad y la recepción del arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo agradezco y celebro este encuentro para poder compartir aquí con colegas y con estas inquietudes que tenemos precisamente sobre nuestras investigaciones. Me gusta mucho discutir justo las dimensiones de la política, que ya comenzaba aquí uno de los puntos a destacar, y yo lo integro un poco más, digamos, también a la parte de políticas culturales y pensar a los visitantes o a estas personas que reciben las ofertas culturales, un poco devenido de mi experiencia en la gestión, donde algo que me ha preocupado mucho es cómo se despolitiza a estos visitantes y a los ciudadanos desde su facultad de imaginación crítica, algo que me parece que es bien importante de incentivar, desde ciertas prácticas que hay en las ofertas culturales. Entonces les quiero compartir parte de esta investigación y comienzo. Gracias. ¿Es posible mermar políticamente a las personas a través de la recepción de las exhibiciones artísticas? Cuando nos referimos a producciones artísticas, generalmente pensamos en ejercicios que requieren destacadas habilidades discursivas y, seguramente, desde la mejor de las intenciones, referirnos a la socialización de estas producciones conlleva por ello una asociación positiva y poco crítica. Las exhibiciones artísticas difícilmente pueden pensarse como una acción contraproducente para la igualdad social. Sin embargo, acercar a las personas al disfrute de estas producciones nos ha dejado un frecuente vicio en el planteamiento de sus dinámicas. Dar por hecho que lo que se exhibe será bien recibido y que quien visita tendrá casi forzosamente una buena experiencia. Esta presentación trata de hacer una reflexión sobre lo contraproducente quizá en las exhibiciones a partir del cómo se exhibe. Devenidas de una lógica a la que llamaré lo que se oferta siempre viene bien, las políticas culturales han evolucionado hacia la procuración de una mayor oferta de bienes o actividades y han tratado de incrementar un supuesto acceso a través de estrategias de ubicación, infraestructura y precios, incluso de la gratuidad. La visión positivista de la gestión cultural ha tenido pocos espacios críticos para señalar las limitaciones o exclusiones que, muchas veces, de manera paralela a esas estrategias, se implementan en la recepción artística y cómo ello promueve prácticas de desigualdad desde las percepciones simbólicas. Muchas veces en las estrategias pensamos que el reparto de las ofertas culturales tiene una lógica como el reparto de despensas o de vacunas, ¿no? He de reconocer que, durante mi participación en la gestión cultural, términos como formación de públicos, capital cultural,
Cultura como restauradora del tejido social, nos daban referencias para el trabajo operativo, dando bases que están sentadas en juicios a priori sobre las circunstancias de sus públicos y no desde un reconocimiento analizado y en constante construcción acerca de las comunidades. Ahora estoy convencida de que más que formar públicos, podríamos pensar en catalizar o canalizar procesos sociales, trayendo al terreno de la gestión las circunstancias culturales de cada comunidad. Desde estas preocupaciones es que se planteó la investigación que hoy comparto, donde se persiguió entender cómo se configura la experiencia de los visitantes en los museos de arte en relación a su agencia política. Yo sé que hay distintas investigaciones sobre visitantes relacionadas con temas antropológicos, psicológicos, pedagógicos. A mí me ha interesado mucho abordar la parte de la agencia política. Resulta fácil localizar los rasgos políticos de la producción artística, así como los de su mediación. Sin embargo, al referirnos a la recepción de las artes, es más complicado enunciar la incidencia política del disfrute de estas, que no sea la educación artística sazonada con un ligero toque de catequización o la democracia del acceso a las artes, donde muchas veces se omite el caso del acceso simbólico, tan importante de señalar en un contexto lleno de matices socioculturales como el mexicano. Las lógicas institucionales y curatoriales y museísticas tienen como punto de partida los valores de los archivos exhibidos y las estrategias museográficas priorizan la intervención formativa del museo y no al museo como un espacio de necesidades narrativas en lo social, tanto en lo global como en lo íntimo. Generalmente se da más relevancia al archivo que a la experiencia hacia este. Para la investigación se seleccionaron 5 museos en la Ciudad de México para analizar en un periodo entre 2018 y 2020. Un mes antes de la pandemia concluyó el trabajo de campo por azares, y agradezco, construyendo 2 categorías teóricas como base que, desde una revisión multidisciplinar y desde la observación en campo, se fueron enriqueciendo para encontrar relaciones entre lo que el recinto dice y en lo que quien visita lee. Gracias. Siguiente, aquí está un resumen de cómo se elaboraron las categorías, cómo esto se desprendió en unidades analíticas y en indicadores, fueron trabajos de ida y venida con campo y lo teórico, y tomando como centro justo al visitante. La primera categoría en diseñarse fue la de narrativa museística, abarcando con ella la organización de los temas e intereses para exhibir, la forma en la que se plantean los valores de la curaduría, las intervenciones pedagógicas y las posibilidades de mediación, y colocándonos desde el lugar de quien lee, también fue necesario incluir otros factores que no están muchas veces planteados, pero que forman la experiencia del recinto, como lo son las circunstancias del ambiente, las cualidades del espacio y otros factores, que al final suman una sensación de hospitalidad para quien llega, cualificando las visitas y las exploraciones de las artes en general. La segunda categoría fue la que trascendió para la mayor parte de los instrumentos. El concepto se planteó como lectura estética, considerando la estesis como un proceso clave en el intercambio de información con el ambiente. Me baso en Mandoki, Katia Mandoki, donde intervienen las vías sensoriales con respecto a todo el entorno. Por ello se han considerado factores como el calor, el ruido, la falta de luz o las tipografías que hay en las cédulas. Para analizar las distintas vías me he basado en el modelo LACE, que incluye lo léxico, lo acústico, lo somático y lo escópico, pues la experiencia del visitante es una suma de todos esos puntos. Gracias. Agrego en esta lectura que las vías intelectuales ligadas a la información que se recibe por parte del museo es donde se suele enfatizar el diseño de la experiencia. Este es un recuento de más o menos cómo se fueron bebiendo, digamos, de distintas postulaciones teóricas, estas categorías, y cómo, por ejemplo, algo que me interesaba en diseño fue pensar en usabilidad y eso entonces trasladarlo a la parte psicológica, reforzarlo con una parte de neurociencias, y situarlo dentro de la cultura visual. Me ayudé también de la recepción literaria para encontrar como este concepto de lectura a partir de lo estético también. Constantemente la obra artística se considera la pieza clave en la experiencia emocional del visitante y se piensa que alguien puede conmoverse ante cierto discurso del artista y cómo está exhibido. Sin embargo, el espectro emocional también se afecta por lo que el acompañante del visitante dijo, porque esta persona encontró una larga fila para ingresar al baño y se sintió incómoda, incluso porque se sintió decepcionada de haber recorrido una exposición que le resultó confusa o poco interesante. Gracias. Desde la lógica de lo que se oferta siempre viene bien, que ya he mencionado, podría pensarse que esa persona decepcionada no sabe valorar el arte o la oferta del museo, pero esto no es verdad. Esta persona está señalando, dentro de los procesos de socialización de la cultura, que la manera de jerarquizar apreciaciones y las dinámicas de sometimiento que se dan a través de compartir el arte. Esta persona señala decepción quizá porque desde su instinto está valorándose como sujeto político con respecto a todo un aparato institucional de lo sensible.
Situaré la agencia política de las y los visitantes, señalando que cada visitante es un sujeto constituyente, tomando en cuenta la propuesta de Semmelmann, que explica cómo las subjetividades, al estar inmersas en un contexto histórico, construyen un horizonte común. Los recintos donde se realizan las ofertas culturales fungen como espacios micropolíticos, al interactuar con la parte mínima de un grupo social en el concepto de Guattari, y desde narrativas mínimas también, como las ha señalado quizá Ginsburg. Si una narrativa construye la historicidad y con ello se organiza la política en lo macro, las lecturas de cada persona como relatos, partículas de lo micro, de lo molecular a lo molecular, tejerían relaciones políticas en una configuración más grande, aquella del imaginario social. Es decir, ¿por qué es importante esta agencia? Me parece que nos ayuda y nos invita a pensar el museo como un catalizador más en una necesidad de que sea un dispositivo anclado a la vida cotidiana y no se aliene de ello desde ciertos mecanismos verticales que son los que muchas veces replica. Quien visita un museo de arte por el gusto de hacerlo busca relatos presentes en las artes para integrarlos a su subjetividad política. Las relaciones con estos relatos a través de la visita configuran la manera en la que entendemos el arte como sociedad y su función. El consumo en recintos configura los imaginarios visuales de manera legitimada y socializada, porque el recorrido se da con acompañantes con intereses similares o compartiendo después las impresiones de la experiencia. La experiencia nunca se agota en el museo, así sean meses después cuando estamos hablando con colegas, con amigos en la cena de Navidad y compartimos que el museo no nos gustó, es una forma más de socializar y de politizar esa experiencia. Gracias. Estas son las etapas, es un resumen. La investigación que ha permitido plantear estos puntos se realizó en 3 etapas, una dedicada a la exploración de categorías teóricas en los momentos de la visita, otra donde se exploraron los indicadores y su operacionalización, y por último, aquella en la que se aplicaron los instrumentos más detallados para analizar la experiencia de la lectura estética. Gracias. Justo estos son los resúmenes de esta última etapa, que se realizó en febrero de 2020 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo a través de las exposiciones Trayectorias de Manuel Felgueres y Customatismos de Rubén Ortiz. Se realizaron observaciones no participantes analizando los recorridos de los visitantes, sus conversaciones e interacciones con respecto a lo expuesto en la narrativa museística. Otra parte, después se llevaron a cabo observaciones participantes en 3 visitas, una guiada por un curador del Museo de Arte ante un grupo de mediadores del mismo, la segunda fue Trayectorias, encabezada por Manuel Felgueres, autor de las obras, en su último recorrido en el MUAC precisamente, y la última fue acompañando grupos de discapacidad visual e intelectual del programa MUAC para Todos, donde varios de los guías que estuvieron ahí habían participado en la visita, ya sea la del curador o la del artista, lo cual dio la oportunidad de analizar transferencias de los discursos. Gracias. Por último, se aplicó un cuestionario a 15 visitantes de esas exposiciones elegidas al azar, donde respondieron sus impresiones y sus propios relatos justo en el momento de finalizar el recorrido. Las respuestas fueron analizadas con software Atlas-T. Posteriormente se realizó una retícula de análisis entre los indicadores de la lectura estética y las lecturas de cada visitante desde su proceso experiencial, el sensorial, el intelectual, el emocional y el social. Algunos cruces en los momentos de disposición, socialización, recorrido, comodidad, acceso y resultado de la visita en cada caso permitieron generar algunas premisas como resultado, las cuales les comparto. La primera es que la experiencia estética es un término insuficiente para describir los procesos de recepción de las artes en su alcance político, pues si bien la estesis está presente en sensaciones de incomodidad y acceso, también existen factores intelectuales y emocionales presentes en la visita que permiten la agencia política de la recepción. Por ejemplo, la expectativa del recorrido, el compartir e intercambiar impresiones en el momento de socialización y varios rasgos que nos permiten distinguir la llamada experiencia estética de la experiencia museística, donde ambas construyen nuestra relación con las artes y los horizontes políticos devenidos de nuestra sensibilidad. Los procesos de los visitantes en el museo son micropolíticos en cuanto a que es un espacio que detona la imaginabilidad, definida como el principal hallazgo y que se ha conceptualizado como la capacidad de las personas para ensoñarnos en entornos de pertenencia y sobrevivencia, permitiéndonos ser resilientes emocionalmente para la organización social. Me parece pertinente traer esta cita de Damasio, que me ayuda mucho a sostener cómo la imaginabilidad es parte de nuestra adaptación a los entornos y las artes precisamente son un gatillo para esta cualidad. Esta capacidad se detona desde las imágenes somatosensoriales intercambiadas en el imaginario social. En un espacio hecho para estos fines, como los recintos museísticos, aprendemos a relacionar nuestro cuerpo con las producciones artísticas, con otros cuerpos con los mismos intereses y a sentir extrañeza o vergüenza posible de nuestros bagajes si el recinto lo percibimos de manera hostil.
Estos son los rasgos de recepción donde se ponen en marcha las subjetividades de los visitantes en comportamientos sensibles de ida y vuelta con las instituciones y su esfera política, una potencia micropolítica de la recepción de las artes. Podríamos con ello trazar nuevos derroteros para las políticas culturales que, en el caso de México, han relegado a los ciudadanos con una imaginación y reflexión crítica a un papel abstracto como públicos de ofertas culturales, anulando quizá toda agencia política en los mismos y sus posibles alcances. Finalmente, la política cultural no es un marco solamente de buenas intenciones, sino es la regulación de los espacios donde ocurren las disputas políticas de poder en lo simbólico, y en un contexto de desigualdad social dominante en México, resulta urgente examinar los imaginarios que nos configuran y sus formas de relacionarse a través de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. Pues ha sido una reflexión muy interesante con relación a los museos, porque sobre todo por la cuestión de que de repente pareciera que existe toda una idea así generalizada de que los museos vas a ir a aprender, vas a tener una muy buena experiencia, vas a salir muy satisfecho, etcétera, etcétera, y realmente pues existen muchísimos problemas intrínsecos que te van dando todos estos aspectos que tú muy claramente nos has mencionado, y empezando porque es una sociedad muy dividida, en la que evidentemente las clases desposeídas, las clases humildes, las clases que no tienen acceso a todos estos recintos, se ha dicho claramente que incluso se llegan a sentir pues muy hasta con miedo, no pueden entrar, les parece un espacio totalmente ajeno a todas sus inquietudes, sus percepciones, su cultura y todo lo de la vida diaria. Entonces, no solo eso, sino que ya el que sí verdaderamente entra, ¿qué percepción va a tener? Y no necesariamente tendrá que ser positiva, sino que muchísimos aspectos, como tú dices, y qué tanto te va a dejar ese museo, esa exposición, ese recinto, todo esto, y creo que es muy válido todo este cuestionamiento y llegar a fondo, como tú lo estás viendo, para entender realmente lo que son estos espacios que también tienen que ver con la política gubernamental y que van a dar un discurso acorde a lo que ellos están planteando, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ya vamos a pasar a la última plática. Que Aquí me quedo. ¿Acá? Sí. ¿Te quedas aquí? Sí. No tienes. No, aquí lo va a pasar a Aurelia. ¿Ah, Aurelia? A hacer favor, sí. Ok, perfecto. Para ir viendo. Sí. Gracias. Sí. Entonces tenemos al doctor Alberto Argüello Grunstein con la historia matria en imágenes. Alberto Argüello Grunstein es doctor en Historia de la Cultura por la Universidad Iberoamericana, fue director del CENIDIAP de 2000 a 2003 y durante su gestión fundó la revista electrónica Discurso Visual, actualmente en su tercera época. Es investigador titular en el CENIDIAP. Ejerció la docencia en instituciones de educación superior durante 30 años. Es autor, entre otros, de los libros Cultura de la Imagen en el México Central, siglos XVI al XVIII, inédito. Un análisis de las imágenes culturales a manera elemento simbólico de identidad regional, y La distopía va, el temor al prójimo en la experiencia estética del terror invisible, sobre la pandemia del COVID-19 2021, líneas de investigación, sociología del arte, historia de la cultura, arte regional e interartes. Y acaba de presentar el libro de el cineasta Alberto Isaac, muy interesante, que también está en línea, no, es que ya no lo pusiste. Muy bien, Alberto. Yo mandé otra. Bueno, Sí. ok, tienes la palabra. Ok. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, tiene un subtítulo la presentación, ¿verdad? Esta presentación la dedico a la memoria de Rolando Arjona Amabilis, heraldista, pintor, muralista, yucateco. Vivió de 1920 a 2014 y fue director del Esmeralda de 1977 a 1983. Entonces, comienzo. En 1923, José Vasconcelos encargó a Diego Rivera
que en el patio de fiestas del edificio de la Secretaría de Educación Pública plasmara los escudos de los 28 estados de la Federación, el Distrito Federal y 2 territorios que existían entonces. Un poco más de la mitad ya tenían el suyo, pero 12 entidades federativas no contaban con heráldica cívica propia. Por ello, Vasconcelos y Rivera auspiciaron una investigación para diseñárselos. El de Sonora luego sería rechazado porque contenía la suástica y el de Sinaloa porque evocaba una marca de cerveza. Rivera organizó, y esto es interesante, la distribución de los escudos en las paredes y la realización estuvo a cargo de sus ayudantes. Con una intención dialógica, colocó los escudos de los estados del norte en el muro sur, los del sur en el muro norte y los del centro en el poniente. Mediante esta ubicación sugería que los estados se encarasen para interrogarse y conocerse. En el fondo, lo que preocupaba en esos años, muy particularmente a Vasconcelos, era la cuestión de la unidad nacional. No obstante, aún notamos, a un siglo de distancia, que políticos e intelectuales reconocen que es difícil, si no imposible e incluso indeseable, la soñada homogeneización social, étnica, cultural y política del país. Expresiones tales como el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa, palabras dichas en 2015 por Samuel García, gobernador de Nuevo León, nos recuerdan que existen fronteras culturales internas que caracterizan nuestra diversidad. Esta tricotomía es, desde luego, una simplificación, pero revela 2 cuestiones significativas que ha consignado el historiador Luis González y González. Para las minorías rectoras, México es indivisible y único, pero la realidad niega las famosas características de la unidad nacional. En esta ocasión me concentraré en los llamados escudos de armas de los 11 estados del norte de México. Para abordar el tema, fijaré 2 lindes o límites por cuestiones de tiempo. El primero, no haré ahora un uso teórico e histórico de la heráldica, pero no la puedo desechar simple y llanamente por capricho, pues quierase o no, ella está en el núcleo del asunto que abordo. Me explico. En su origen medieval, el término heráldica proviene del nombre masculino heraldo, es decir, el que anunció y describió a los caballeros que entraban a un torneo. Los famosos torneos que podemos ver en las películas de la época. Pero en realidad, esta acepción es secundaria porque su uso se originó durante las guerras medievales. De ahí que se hable de escudos de armas que distinguían a los ejércitos en combate. De 1150 a 1500, de los años 1150 a 1500, tuvieron ese fin práctico, figurar en las armaduras, y en tiempo de paz en los sellos. De tal uso pasa a lo largo del tiempo a la identificación de personas y la distinción y filiación de linajes y abolengos. Sea de una manera u otra, las personas o los estamentos que han regido a las sociedades se han rodeado de signos de distinción e identificación. Gobernantes, militares, sacerdotes, etc. Esto en Europa, así como también en Mesoamérica precolombina, mediante la utilización de glifos y de trajes de jerarquía. El segundo linde. Este segundo linde también es importante. No emplearé aquí el lenguaje específico de la heráldica por varias razones. Porque es complejo, implica mínimamente 1400 términos técnicos, porque habría que hablar de una heráldica antigua y una moderna, porque aplica con corrección a escudos creados en la Edad Media o, en otro sentido temporoespacial, a tradiciones y herencias europeas, por ejemplo, los escudos concedidos durante el virreinato a conquistadores, sean españoles o indígenas, nobles, sean españoles o indígenas, comunidades y villas. Y porque en México se refutó y en gran parte se perdió la tradición heráldica a partir de los años de la lucha independentista. Véase el artículo 12 de las Constituciones de 1857 y 1917. Como se ve, es un asunto complejo y amplio, pero la beta heráldica que me interesa aquí es aquella que se relaciona con uno de los aspectos señalados antes, es decir, lo concerniente a los colectivos humanos como gremios y asociaciones, y el que fue adoptado
para la identificación de ciudades, villas y territorios, regiones y países. No es raro entonces que se conozca a esta vertiente como heráldica cívica, municipal o de comunidad. Tras 200 años de abandono de la heráldica por prohibición constitucional expresa, es raro encontrar en México escudos estatales elaborados y descritos en su legislación, porque de estos 11 estados, la mayoría tienen, es una ley que rige sus características, que establece más bien sus características, es una ley de escudo, himno y bandera, aunque no se toma en cuenta esto, pero cada estado tiene su himno y su bandera. Bueno, tras 200 años de este abandono, es difícil encontrar estados que sean hechos de una manera estrictamente profesional, de manera que querer aplicar el rigor de la técnica y el lenguaje heráldico a este material visual sería muy forzado, dando lugar a críticas tan severas como la que escribió Javier García acerca del escudo del estado de Durango. Imagen 1, por favor. No solo cuestiona su dibujo, sino su origen y descripción, y tiene razón en gran medida. Autor del blog Dibujo Heráldico, García escribe al respecto lo siguiente, comillas, abro comillas, el estado de Durango debe tener alguna relación con el municipio de Durango, en Vizcaya, ya que no solo recoge su nombre, sino que el escudo de armas es una mezcla entre el de Vizcaya, los Lopes de Haro o la Casa de Haro. El funcionario que redactó el texto en estas legislaciones que mencionaba, lo hizo con más voluntad que conocimiento heráldico. Voy a criticarlo, dice García. Dice que los lobos aparecen de forma simbólica. En heráldica, todo lo que sale es simbólico. Después dice que en latín, lobos se dice lupus. No es del todo cierto. Lobo es lupus. Lobos es lupi. Es común asociar el apellido López o Lobo a lobo o lobos. Los lobos son bastante comunes en la heráldica vasca. Después describe lo que es el dibujo. La descripción de las tonalidades cromáticas no es la adecuada. El fondo no puede ser azul a modo de postal. Sobre los lobos no son corrientes, sino pasantes. Y además tienen algo en la boca. Es lo que se llama lobo cebado. Cierro las comillas. Aquí podemos ver, es interesante en estos dos escudos, porque el del municipio de Durango, en Vizcaya, ya no lleva los lobos, porque el último descendiente murió, el último descendiente de los López de Haro desapareció a finales del siglo XX y pues quitaron los lobos, ¿no? Se actualizan los escudos, aunque parezcan antiguallas. Si este escudo no pasa la prueba del experto, me refiero al de Durango, pese a que, como se señala en diferentes fuentes, fue concedido en 1621 por el rey de España, Felipe IV, a la villa de Durango, tras convertirla en ciudad, ¿qué se puede esperar que suceda con los demás ante el ojo crítico del heraldista? Quizá podrían revisarse con esta mirada técnica y pasar la prueba otros dos escudos de los estados del norte que se presume fueron otorgados también por la corona española en la época virreinal. El de Zacatecas, cambiamos la imagen, en 1588, el de San Luis Potosí, otorgado por el virrey Francisco Fernández de la Cueva en 1656, confirmado por el rey Felipe IV en 1658. En lo que concierne a los escudos de Baja California Sur y Durango, también de procedencia virreinal, el caso es distinto. Respecto al del estado del sur de la península, su antecedente es el escudo heráldico de las Californias, otorgado por el virrey Antonio de Mendoza mediante una cédula. Fuentes locales indican que el blasón fue recreado o retomado a principios del siglo XIX por Margarita Bandini Argüello, a partir del de Mendoza, historia que hay que revisar, pues encontré muchas lagunas e incongruencias. Respecto a los 4 primeros escudos mencionados, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Baja California Sur, cabe señalar que Diego Rivera los reprodujo en el edificio de la SEP con pequeñas variantes. Pero en el caso de Coahuila, Rivera asumió la versión derivada de la indagación etimológica ordenada por José Vasconcelos en 1922, aceptando el toponímico náhuatl de Coatl y el de Huila o Huilota,
nombre con el que se le conoce a una paloma, lo que en esta acepción Coahuila significaría víbora que vuela, dándolo por resultado la imagen plasmada en el edificio de la SEP, al de la izquierda, desde luego. Rechazada esta iconografía y esta etimología, en 1942 el entonces gobernador Vito Alessio Robles promovió una ley para adoptar como escudo del estado de Coahuila el que fuera durante la época virreinal, según esta versión, el escudo de las provincias internas de Oriente, asunto que también hay que investigar con detalle, pues si bien existió el escudo de la comandancia de las provincias internas, desconozco si hubo un escudo para el de la de Oriente y otro para la de Occidente. Afirmar que el escudo de Coahuila es de origen virreinal también me despierta muchas interrogantes, pues la afirmación tiene dudoso sustento. Por otra parte, la lectura de fragmentos del libro de Vito Alessio Robles, Heráldica Coahuilense, publicado en 1943, donde se llama Vasconcelos y a Diego Rivera, abro comillas, ahí dice de Rivera y Vasconcelos, dice, individuos ignaros y audaces que frangollaran un antiestético escudo de armas para Coahuila, con absoluto desconocimiento de su historia y de sus fastos gloriosos. Cierro comillas. Criticando desde luego el escudo pintado en la SEP. Vito Alessio, de cualquier manera, Vito Alessio Robles no da ninguna referencia acerca de la procedencia del escudo de la entidad. Pero lo que sí hace en su libro es dejar en claro que él es el autor del escudo de Saltillo. El parecido que tienen ambos, por ejemplo, en el adorno externo del escudo y en la inclusión de un paisaje naturalista, en uno de sus cuarteles, violando las reglas de la heráldica moderna, dicho sea de paso, me permite plantear la hipótesis de que Vito Alessio Robles fue el autor de ambos. El problema con el hecho de utilizar más o menos un lenguaje técnico y más o menos la iconografía europea se vierte en estos escudos, pero sobre todo en el de Saltillo, pues además de incluir un paisaje naturalista en el cuartel inferior izquierdo, incluye el que llama escudo de armas del señorío de Tizatlán de la antigua República de Tlaxcala, en el cuartel superior derecho. Creo que está al revés. Bueno. Respecto al paisaje, cuartel izquierdo inferior indica que representa el jeroglífico del nombre Saltillo. Y por último, en el cuartel inferior derecho plasma un águila roja representativo de la tribu de Coachichiles que habitaba el Valle de Saltillo en el momento de arribo de los hispanos. Al describir este escudo, no ignoro, sino que me estoy pasando por alto la topografía técnica de la heráldica, que supone que cada escudo es como una persona o el rostro de una persona, de manera que al verlo, al escudo, nuestro campo visual registra a la derecha su lado izquierdo y viceversa. Hecha esta aclaración, voy a retomar las reflexiones de Alessio Robles, un punto relevante que nos hará cambiar la visión sobre la concepción de nuestros escudos de los estados. En el libro mencionado señala que, comillas, no hay noticias fidedignas sobre la concesión de armas a ninguna de las poblaciones pertenecientes a los estados fronterizos del país. Y lo más importante, dice que a partir de la independencia, el derecho para decidir sobre la adopción de un escudo de armas para una ciudad compete única y exclusivamente al ayuntamiento respectivo, cierro comillas. Como consecuencia de esto, podríamos afirmar, siguiendo al autor, que la corona española ya no importa en estos asuntos y tampoco la técnica heráldica en sus términos estrictos. Y añade Alessio Robles, abro comillas, el escudo de armas en los tiempos modernos en México viene a ser algo semejante al sello que usa cualquier negociación, a los libris de los bibliófilos y a las marcas que las fábricas adoptan, cierro comillas. Me parece que en ese sentido, quienes han elaborado escudos de los estados y municipios en el siglo XX han seguido, quizás sin saberlo, la tradición sígnica pragmática norteamericana, sufriendo mucho al pretender utilizar la tradición europea y al mismo tiempo dando giros de autonomía y autoctonía, retomando la glífica prehispánica.
Y esto último, por cierto, acéptelo o no, la rígida heráldica moderna tuvo gran apogeo en la Nueva España en los siglos XVI y XVII. En la tradición norteamericana, las reglas de la heráldica europea no preocupan, hasta donde tengo entendido. Cada estado posee su gran sello identitario, resuelto con gran libertad compositiva y colorística, sin dejar de poseer un espacio o campo gráfico específico, particiones, figuras, bordura, adornos exteriores y lema. Y ya que, sin lugar a dudas, los sellos son signos, no tenemos problema en aplicar la noción de signo de la semiótica de Peirce a estos compendios visuales. Son signos indiciales porque aluden a un lugar y por lo general están presentes ahí en los eventos oficiales de un municipio o un estado. También son signos icónicos por poseer imágenes, sean esas realistas o simbólicas o alegóricas. Y son signos simbólicos, pues como se ha dicho antes, todo lo que figura en ellos es simbólico. En conclusión, como los grandes sellos de los estados de la Federación Estadounidense, los escudos de los estados y municipios mexicanos son marcajes de historia e identidad local, y por cierto, nada extraños al espíritu del federalismo. Es por esto que vemos proyectados en ellos, por ejemplo, las guerras de conquista, la confrontación en varios de estos escudos, ¿no? Las guerras de conquista, la confrontación con la población original y la resistencia a la colonización por parte de los nativos, la vemos en los escudos de Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. También vemos fragmentos de la historia colonial. El antiguo escudo de Nueva Vizcaya está presente en Durango. El de Nueva Extremadura y también el de Nueva Vizcaya en Coahuila. El escudo del conde de Sierra Gorda en la sección central superior del escudo de Tamaulipas, lo que llamaría la heráldica el centro del jefe. Aparece este escudo del conde de Sierra Gorda como reconocimiento a la labor de quien fuera el fundador de la provincia de Nuevo Santander, etc. Asimismo se perciben en imágenes los esfuerzos, infortunios y resultados de la evangelización del norte, así como los rastros visuales de su economía primigenia, la minería, es decir, se alude a los reales de minas y a la agricultura de las haciendas, al tiempo que se plasma en ellos íconos del desarrollo de la industria, la agricultura y la pesca modernas en los casos de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Los escudos o sellos de los estados han sido y son un espacio sui generis para la expresión de las artes plásticas. Desclasados como producciones rudimentarias del arte o considerados ejemplos de artes aplicadas, no son, como hemos demostrado, antiguallas remotas en el tiempo. Son compendios icónico-verbales, vivos y vitales, tan vitales que continuamente están en el ojo del huracán a nivel estatal y municipal o siendo utilizados como espacio visual para la crítica cultural, política e incluso la sátira. Ahí podemos ver ejemplos curiosos de cómo se resignifican y respetando el escudo, pero haciendo sátira o alusión a los problemas de estos estados. También lo que me refería que siempre están en el ojo de huracán. Por ejemplo, a Samuel García también se le ocurrió tunear el escudo de Nuevo León y pues, armó un merequetengue porque hubo protestas por ello. Y a la presidenta municipal también de Tijuana le quiso quitar las garras a un águila porque se le parecía muy agresivo y también se armó todo un lío mediático en la entidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por este recorrido por los escudos de la parte norte de la República Mexicana, que bueno, sí nos da mucho de qué pensar con relación sobre todo a la historia, y que evidentemente durante la época de la colonia sí era como muy importante tener escudos y representar, y más que nada estar adscritos a la corona española, que pues finalmente era la que dominaba y la que imponía, y que todo esto pues evidentemente venía desde las épocas del medioevo. Y bueno, finalmente ya como
como escudos, como signos, como tú lo dices, pues sí te da una imagen de representación de cada escudo, pero también cómo ha pasado a la historia y cómo ahora ya los valores son otros, pasa a ser artes aplicadas y bueno, va evolucionando, pero no deja de ser un elemento importante para conocer también la historia de todos estos estados. Muchas gracias. Bueno, podemos pasar a algunas preguntas del público. Carlos. Perdón. Hola. ¿Qué tal? Soy Carlos Blas Galindo, investigador del CENIDIAP. No es pregunta, es una serie de comentarios respecto a la espléndida mesa que acabamos de concluir. Ana Garduño, fíjate que yo fui jefe del Departamento de Exposiciones Nacionales e Internacionales cuando Teresa del Conde fue directora la titular de la Dirección de Artes Plásticas en los años 80. Y fíjate que quienes dirigían museos y la Galería Velasco y los museos no programaban. Programaba Teresa desde su escritorio las exposiciones de todo el IMBAL y pues yo tenía que hacerles, bueno, aplicar lo que ella determinaba. En algún momento, precisamente por esa exclusión de artistas mujeres, hubo una propuesta no me acuerdo si de Elena Villaseñor, y se hizo una exposición que se llamó 8 mujeres en el arte hoy, pero no me acuerdo en cuál recinto, porque fue un grupo de mujeres artistas le escribieron diciendo, oye, no hay exposiciones de artistas mujeres, ¿verdad? Entonces eso está muy terrible. Respecto a lo de Javier, fíjate que efectivamente el decreto de creación del Premio Nacional estipula que tendría que ser anual. Solo en el sexenio de López Mateos no fue anual. Se hizo uno solo al final de su periodo, cuando a mi papá, el compositor Blas Galindo, se le otorgó el Premio Nacional, a Tamayo también, a Pellicer, en fin. Pero se faltó al decreto y además el dinero era muy poquito. Al siguiente sexenio se subió el monto y mi mamá se quejaba mucho de eso. Entonces, pero bueno, y bueno, respecto, Laura, nunca dijiste que eres nieta de Enrique González Martínez, porque nada más dijiste de un fundador del colegio. Pero, respecto a lo que mencionas, con respecto a lo que dijo Alejandra también, de los museos, imagínense, quien está en la explanada del Monumento a los Niños Héroes en Chapultepec e intenta entrar al Museo de Arte Moderno, o sea, la reverberación de los mármoles y los vidrios estos ennegrecidos, pues nadie en su sano juicio que no sea gente o entrar por el estacionamiento, ¿verdad? Nadie va a ingresar a ese museo, porque efectivamente la arquitectura está hecha para que no entren al museo, salvo las personas que conformamos el campo artístico que dijera Bourdieu. Y bueno, respecto a Alberto Argüello, el maestro de Desiderio es Hernández Ochitiotzin, tlaxcalteca, fue uno de los estudiosos de la heráldica, y qué bueno que tú te intereses por este tema. Muchas gracias por la mesa. Muchas gracias. Carlos, ¿alguien que quiera hacer algún comentario de la mesa? ¿No? ¿Esther? Sí. Yo tengo también varias observaciones. La primera sería Javier. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Se oye? A ver. Sí, cuando hablabas de las exclusiones a los… ¿Ese sí sirve? Sí, está mejor. Okay. Las exclusiones a los premios, creo que sería infinita la lista, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste no se hablaba de los actores, no se incluía a los actores, pues ni a los actores de cine ni a los actores de teatro, a los directores de teatro y a los directores de cine, que es una forma
artística. Creo que ya en ese momento estaba reconocida como séptimo arte. Escenografía, ni teatral ni cinematográfica. Bueno, y sería interesante seguir haciendo la lista, digo, la fotografía estaba en ciernes y etcétera, ¿no? Bueno, Alejandra, me llama mucho la atención cuando se habla de públicos, de museos y de cómo ampliar ese público. Me parecería a mí que si solo se aborda a los que ya están presentes en el museo, por más que sea de por sí problemático, es como decir, reprocharles a los que se presentaron a misa a la iglesia que no vinieron a tiempo, por decirlo, porque en todo caso es cómo ampliar esos públicos desde la educación y cuáles son los vasos comunicantes que el museo o los museos crean con las instituciones de educación básica. Cómo convertir el arte en una cosa inserta y necesaria en la vida cotidiana y no como un lujo elitista ajeno y extranjero a nuestra vida de todos los días. Y bueno, para mí digamos, la experiencia en el instituto es que hay siempre esa como aislamiento. No hay vasos comunicantes entre las distintas dependencias de investigación, de museos, de educación. Los vasos comunicantes no son suficientes y creo que allí hay como una veta muy importante, pero que te saca del ámbito cerrado del museo en sí. Digo, me gustaría que abundaras en eso. Y le quiero hacer también una observación a Alberto. Es que seguimos hablando de la unidad nacional en los mismos términos de la Constitución del 17, pero ya hay reformas constitucionales que reconocen la especificidad y los derechos de las etnias indígenas, y ya en la Constitución está incluida el reconocimiento de nuestro carácter multiétnico y multicultural, no solo de las etnias indígenas, que creo que eso se hizo en 2001 y que puedo pensar que tuvo que ver con el ascenso de las luchas del EZLN, aunque ya venía siendo pues una cosa que se venía hablando globalmente y que México firmó los tratados internacionales que hablaban de eso. Y eso tiene muchas consecuencias, porque, por ejemplo, da el derecho a la consulta a las etnias indígenas para los grandes proyectos de infraestructura, etcétera, 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 y les da una agencia política que antes no tenían. Claro que queda pendiente analizar el problema de cómo se ejerce y cuáles son los recursos para ejercer esa agencia política, pero me parece que ya a estas alturas del país no podemos hablar en los mismos términos que después de la Revolución Mexicana. Hay que matizar, porque sigue teniendo en la sociedad una gran fuerza esa necesidad de unidad a toda costa y de homogeneidad. Y sigue habiendo las consecuencias y la discriminación hacia las personas que son distintas. Y también hay una adenda en 2019
a los derechos y especificidad cultural de los pueblos afroamericanos en el país. Y lo que no he podido localizar es dónde está y en qué términos se caracterizan los derechos de las minorías religiosas, de las minorías étnicas de origen inmigrante, pero que ya están asentadas en el país y tienen especificidades culturales propias, pero que también están reconocidos en la Constitución. Entonces creo que ya estamos en otro momento, al menos a ese nivel. Bueno, ¿quieres contestar? Muchas gracias. Sí, se escucha así. Creo que justo uno de los puntos que tocas tiene que ver precisamente como con la parte… No te oigo. ¿No? ¿No se oye? Sí, ¿Te la paso? Sí, se escucha. ¿Sí? Gracias, en este se escucha mejor, ¿no? Sí, gracias. Justo creo que uno de los puntos medulares de cómo pensamos la capacidad del museo de expandirse, ¿no?, hacia a un nivel o una incidencia educativa, que también desde luego tiene una parte sumamente importante para lo político, tiene que ver incluso hasta con los marcos legales. O sea, en México incluso no hay una claridad de que la educación artística, hacia qué norma está como más establecida y cómo se puede operar. O sea, creo que tiene que ver mucho con la operación, y en ese sentido creo que parte de los vasos comunicantes esta pues quizá como carencia que ha habido, ¿no?, para poder articular, tiene que ver mucho también con la desarticulación de distintos perfiles que están dentro de las instituciones, donde muchas veces no siempre se incluyen como otro tipo de actores o agentes que tienen otros intereses que precisamente van, por ejemplo, desde la arte educación, desde la parte de promoción, desde la parte de activismo, incluso de los mismos artistas y de la comunidad. Pensaba yo, a propósito del comentario, cómo es necesario para generar esos vasos comunicantes, estrategias que no nada más apunten a la articulación, sino al sustento teórico para la gestión posible. Es decir, muchas veces gestionamos desde la inmediatez, y lo hablo en plural, y no necesariamente desde estos sustentos que cuando se tratan de traer al campo mexicano son referentes de otras latitudes que se caen, tal cual, ¿no?, cuando llegan a un contexto como el de México. Entonces, creo que a nivel personal lo que yo puedo compartir es que esa fue la motivación que yo encontré para empezar a ahondar teóricamente en esto y tener también como otras propuestas y otros cuestionamientos que hablen de cómo factores como lo mediático o el ocio o el entretenimiento entran en juego para entonces poder sostener a la gestión y sus márgenes de acción en cuanto a la incidencia y la vinculación con otras comunidades. Me parece que el arte y a nivel educativo, ¿no?, también se puede pensar como una herramienta crítica, como una herramienta de pensamiento crítico. Ahora en clase con estudiantes hablaba, ¿no?, de cómo temas como innovación social, que es algo que se está dando para el desarrollo de otros tipos de proyectos, cómo plantearlo para el arte, ¿no?, con incipientes historiadoras del arte, historiadores del arte que también se están formando, y cómo esto sostiene también la gestión muchas veces en su parte teórica más fuerte. Proyectos quizá en otras latitudes en los que yo me he inspirado también es como Fernando Hernández, María Caso, ¿no?, que están hablando de cómo el arte educación se vincula a tener una herramienta para pensar la cultura visual, y entonces cómo el arte deja de alienarse y se enmarca precisamente como un imaginario visual, como una herramienta de la cultura visual para pensarse, para analizarse, para dislocarse, que creo que es a donde deberían de llegar las producciones también como un punto de reflexión en la educación. Aquí en México hay proyectos como el de la Biblioteca Vasconcelos, cuando en su momento también pensaba en un proyecto de hospitalidad, ¿no?, para atraer a estos tipos de agentes, de públicos, pero entonces justo beben esas estrategias de otros marcos teóricos que no necesariamente vienen muchas veces del arte, sino de la cultura, de educación cultura, ¿no?, como estas convergencias, e incluso, la verdad, hasta del tema de comunicación, entretenimiento, temas mediáticos. Me parece, por último, que una de las claves también entonces sería pensar cómo hacemos la gestión en esas instituciones, recurriendo a dos polos que a mí me parece que han sido especialmente
tiene una ventana de oportunidad, ¿no? Que uno es el diagnóstico como inicio de toda planeación y que muchas veces no necesariamente se lleva a cabo, ¿no? Actuamos muchas veces por agenda, por intereses, y no hay un diagnóstico de estas comunidades que rodean al museo, no nada más a nivel geográfico, sino también a nivel de intereses, a nivel de incidencia, a nivel de artistas que se sientan representados dentro de él, si es que esto fuera posible, ¿no? Y luego la evaluación, una evaluación que se sepa constante, que se sepa que responde a estos diagnósticos y que desde ahí se pueden insertar todas las posibilidades de vasos comunicantes para la gestión. No sé si fui más enredada, pero gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar, bueno, en relación a las observaciones, justamente porque hay una disparidad entre la teoría y la realidad, es mi interés por este tema, ¿no? Es decir, lo que mencionaba Luis González, ¿no? Para los élites gobernantes, pues el país es único, pero la realidad es diversa, plural, ¿no? Y efectivamente lo que dio lugar a una polémica entre Samuel García y Adán Augusto, siendo secretario de Gobernación, fue precisamente el reconocimiento de esas disparidades, de esas diferencias, ¿no? Ahora bien, en lo que concierne a los, digamos, pueblos originarios, pues el reconocimiento, si no mal recuerdo, se dio a nivel constitucional apenas en 1992, o sea, 500 años de cuando este gran evento que fue internacional, de 500 años del encuentro, que se discutió, pues no es encuentro, o sea, los europeos nos encontraron, ¿no? Pero más bien fue la invasión, ¿no? Entonces ahí los términos son muy importantes, ¿no? Curiosamente, 500 años después es donde entran en la Constitución el reconocimiento a los pueblos originarios. Y en 94, como bien mencionas, pues la emergencia del zapatismo. Los grupos originales, pueblos originales, también hay mucho mito en relación a ellos. Es decir, ¿quién a esas alturas del siglo XXI puede hablar de etnias puras o razas puras, ¿no? Yo creo que en la colonia hubo miles de mezclas. Como decía yo, los indígenas o los notables indígenas, no solamente, y aquí hay un libro que lo muestra, los escudos de armas indígenas, fueron los primeros que solicitaron escudos de armas a la nobleza indígena. No es que hayan sido no es que los indígenas hayan sido todos avasallados y dominados y humillados, no. La nobleza indígena se apresuró a pedir escudos y el reconocimiento de sus linajes, como pudieran, ¿no? Unos por linajes y otros eran también conquistadores. Lo que sucedió, por ejemplo, en el norte, o sea, el norte fue conquistado, por más intentos que hicieron los jesuitas y los franciscanos, finalmente, por lo menos en el noroeste, fue conquistado por tlaxcaltecas. Es decir, los españoles llevaron a tlaxcaltecas disciplinados para que les ayudaran a la colonización del norte. Y en el norte, curiosamente, los tlaxcaltecas, bueno, por eso digo que son estas diferencias también históricas. A los indígenas del centro se les prohibía usar armas y usar caballo. Pero cuando los tlaxcaltecas los llevan al norte, usan caballo y usan armas, ¿para qué? Para combatir a los chichimecas. Entonces, bueno, cada entidad o cada región que podamos analizar, podría decir yo que es una constelación de etnias. Y etnias me refiero, normalmente cuando se habla de etnias en México se habla de los pueblos originarios, pero también, como mencionabas, pues hay etnias, por ejemplo, en lo que es Torreón hay judíos, hay ingleses, hay árabes, hay mucha población rusa que fundó esta ciudad, ¿no? Y en muchos lugares podemos hacer, hay etnias alemanas, etnias italianas, para no ir más lejos, la Nueva Italia en Michoacán, porque se llama así, ¿no? Entonces, creo que es el reconocimiento de todas estas diferentes etnias, lo que da lugar a esta realidad de lo que decía Luis González y González, de estas múltiples culturas que conforman este mosaico que es nuestro país, ¿no? Y otra cosa que está en el centro y es muy importante, y curiosamente el norte ha sido protagonista de varias tareas en ese sentido. Ramos Arizpe, por ejemplo, fue el precursor del federalismo coahuilense.
Madero también en su lucha contra Porfirio Díaz enarboló la bandera del federalismo. También cuando Victoriano Huerta da el golpe de Estado, podríamos decir, y quiere desde el centro dominar y uniformar todo el país políticamente, pues la corrección viene del norte. O sea, Venustiano Carranza reivindica el federalismo. Entonces, bueno, el problema que veía Vasconcelos, al cual yo me refería, es que a principios del siglo XX, y cosa que también se ve en el libro de Manuel Gambio, de Forjando Patria, es que sentían que el país se les desmoronaba, entonces había que hacer una política de unidad nacional. Y lo importante es aquí, con lo que sigue pasando, el centralismo es nuestro grave problema, ¿no? Entonces, creo que el federalismo sería esto que compagina con la multidiversidad de nuestras culturas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. Ya nada más yo quería hacer un pequeñísimo comentario con relación a la ponencia de Javier y con relación a lo del Colegio Nacional, que esta parte en la que cuando ya se seleccionan a los 15, pues es como muy contradictorio que se diga que no deberían de tener militancia política, etcétera, etcétera. Creo que es algo muy aberrante y sobre todo estando ahí Diego. Pero bueno, creo que eso es como una anécdota en el que siempre que se planteó y se postuló a David Alfaro Siqueiros, siempre, sobre todo José Clemente Orozco, siempre para hacer las votaciones eran bola negra o bola blanca, ¿no? Y Orozco hacía así como que, para que todos vieran, así, bola negra, para que no quedara Siqueiros. O sea, siempre hay todos estos intereses y pues creo que eso es muy representativo de cómo tiene la ideología, en este caso, un peso muy fuerte, y evidentemente todos tenían una ideología y todos estaban hablando pues a favor, en contra de la guerra, en contra de todo lo que estaba sucediendo, en contra del imperialismo. Simplemente, bueno, ya que comentó Carlos Blas, González Martínez, pues era el presidente por la paz después de la guerra, ¿no? Y entonces después de esto se hace todo un movimiento muy fuerte por la paz. Entonces ahí evidentemente todos estos pensadores pues tienen una posición política y no se puede prohibir tu posición política, aún siendo este Colegio Nacional tan renombrado y tan importante, ¿no? Pues eso sería más o menos todo. Y creo que, pues desafortunadamente ya se nos termina el tiempo. Pues les agradecemos muchísimo su presencia y ya continuaremos el día de mañana. ¿No? ¿Otra mesa? Sí, cada una. Ay, perdón, ahora sí ya me estoy viendo como quién sabe quién. Perdón, entonces, bueno, un pequeño descanso y seguimos en la siguiente mesa. Perdón. Gobierno de México.